Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tertulia sabatina de Punto de Partida. Hoy nuestra 25ª tertulia dedicada a la cultura y a 20 actividades, siempre comprometidos con la vida. Y publicamos una revista que en un momento publicamos varios números llamada Punto de Partida. Después de lo reencontramos y ahorita estamos dedicados a ver cómo ayudamos y promovemos la cultura, el conocimiento y especialmente el debate. Hoy llegamos a un tema de actualidad y tenemos dos invitados de lujo, los cuales van a hablar del tema de las vacunas. Después de un año de pandemia, de encierro, queda una casa y la economía se ha destruido, que ha generado hambre, pobreza, pasando la pobreza, la miseria de muchos colombianos. Ha llegado las vacunas. Es como hemos denominado el tema. Llegaron las vacunas COVID. Sin embargo, hay muchos mitos, preocupaciones, dudas, problemas ideológicos en los cuales es importante debatirlos. El médico Víctor de Correa, de la Universidad Nacional, ha trabajado en muchas partes, pero especialmente muy conocido por su conocimiento del tema árabe-israelí y también de los temas de derechos humanos. Es un conocedor importante y especialmente su visión político-humanista es muy importante. Doctor Víctor de Correa, bienvenido. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y esperamos que al final de esta reflexión, pues todos y todas hayamos aprendido un poquito más. Doctor Víctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me ubico en el escenario farmacéutica, quien ha trabajado el tema de medicamentos hace unos años, ha sido partícipe de las discusiones acerca del acceso a medicamentos, de la equidad, y fue presidenta de la Comisión de Elección de los Magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Pero iniciemos con el doctor Víctor de Correa, haciendo un contexto muy importante. Hemos pedido al doctor Víctor de Correa que inicialmente nos presente durante unos minutos su visión del tema de las vacunas. Un tema que ha sido un tema de política mundial. Exactamente. Doctor Víctor, adelante. Vale. La primera cosa que yo quiero hacer tres consideraciones y luego entrar de lleno a la materia. La primera es que el tema de las vacunas implica necesariamente, y esto con perdón de los amigos y amigas que adoran el tema de la conspiración y que son antivacunas y que no aceptan la ciencia, pues publiqué un artículo hace poco que se llama La venganza de la ciencia, porque este es un momento en el cual la humanidad en su mayoría está pidiendo una vacuna. Aceptar la vacuna implica necesariamente aceptar la enfermedad con sus aspectos biológicos, implica aceptar los desarrollos científicos e implica aceptar un grado de objetividad en la condición de la enfermedad y de la salud. Esto nos mete en un debate. Su sonido tiene problemas. A ver, no sé si así mejora un poco. Por favor, díganme si mejora. ¿Mejora de esta manera? Sí, ahí está mejor. Perfecto. Perfecto. Entonces decía
El debate sobre las vacunas implica un punto de partida, como se llama el proyecto que conocí por allá en los años 80 en la Universidad Nacional, cuando era primíparo, y que es un debate que lo tuvimos en la universidad y en muchos lados, desde el jardín de Freud hasta la cafetería de medicina, y es si le creemos a la ciencia o no, si la ciencia es únicamente un debate ideológico al servicio del capitalismo. A propósito, yo no sé en qué momento la ciencia, que era revolucionaria, se volvió aparentemente una herramienta de la derecha, y grandes sectores de la izquierda empezaron a decir que todo pensamiento científico servía al capital, servía a las industrias y servía a las farmacéuticas. Yo diferencio claramente entre lo que es Bayer, una farmacéutica vulgar, transnacional, todo lo que ustedes quieran, de lo que produce la aspirina, que es analgesia, anticoagulación y otro tipo de ventajas. Entonces, yo creo que botar la bañera, el agua de la bañera con todo y niño, ese es el debate que nos convoca hoy. Yo invito a los compañeros y compañeras de punto de partida a que pensemos, bueno, no estamos obligados a reconsiderar cuál es el papel de la ciencia, o seguimos pensando que todos los desarrollos científicos son conspiración, o que el concepto de salud es un concepto subjetivo y que me basta autopercibirme sano y ya. Entonces yo creo que aquí esto ya nos abre un debate que valdría la pena para otra reflexión más grande, es cómo entendemos la salud, cómo entendemos la enfermedad, porque hay que ser coherentes. Y yo sigo creyendo que todas las herramientas de la ciencia y la tecnología es un arma del capitalismo, pues no se vacune, no hay ningún problema. Pero a las personas que no creen en la vacuna de la polio, pues los invito a que vayan a Nigeria, por ejemplo, y veamos niños con polio, y después hablamos de eso. Yo creo que en eso este es un momento en que hay que ser bastante serios y contundentes frente a la realidad. Segundo aspecto, que el desarrollo científico y tecnológico, como es el caso de las vacunas, debe ser visto como un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece el acceso al desarrollo científico y tecnológico. Por tanto, cuando reclamamos unas condiciones para la distribución y el acceso a la vacuna, estamos hablando de los derechos humanos, así de claro. Eso yo sé que molesta en algunos círculos, y pues los compañeros y compañeras que adoran la causa por Moderna, pues dirán que no hay metarrelatos, y cuando no hay metarrelatos, pues los derechos humanos son un metarrelato. Y bueno, ahí podremos tener los debates que querramos, que es interesante. Pero yo me paro en eso, yo soy bastante dinosaurio, creo en la modernidad, Lyotard no me convenció, y entonces sigo creyendo en los derechos humanos. Por eso creo que el acceso a los derechos humanos implica el acceso a la vacuna, y asimismo la discusión sobre cómo debe distribuirse esa vacuna en las sociedades debe estar visto desde los derechos humanos. Y una tercera consideración antes de entrar al bloque de lleno, tiene que ver con el culto que se ha hecho peligroso a creer que la vacuna resuelve todo. No, 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 no. Eso es como cuando la gente, o sea, me parece que es una salida simplista. Primero, porque la cobertura frente a una enfermedad solo es posible su erradicación, como en el caso de la viruela, cuando se vacune a todo el mundo. Mientras no se vacune a todo el mundo, pues estamos frente a un escenario de riesgo. Y eso, la famosa inmunidad en rebaño, pues se logra después de que, según el último estudio que revisé en The Science, del 76%. Si en Colombia nos quedamos a esperar la inmunidad de rebaño sin vacunas, al paso que vamos, significaría poner 954,000 muertos según las cuentas que hice. Entonces yo no creo que 1 millón de muertos habiendo la vacuna. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve mediante una serie de estrategias. La vacuna es una de las estrategias. Primero, tener vigilancia epidemiológica. Vietnam ha tenido hasta el momento 32 muertes y durante la primera oleada no tuvo un solo muerto. ¿Cómo se logró? Con cierres epidemiológicos. Australia. En Australia el que entra y sale es sometido a una cuarentena estricta, y hace poco veíamos partidos de tenis donde la gente está conviviendo y sin tapabocas, sin problema, porque hay un control absoluto de los pocos casos que hay. Nueva Zelanda lo logró también, es decir, la cuarentena, y aquí nos metemos en una discusión grande, perdónenme un comentario pequeño, y es cuando le dicen a uno, no compañero, es que la cuarentena es culpa del capitalismo porque nos quiere. Hombre, el capitalismo lleva cientos de años vendiéndonos cosas, no necesitan una cuarentena para jodernos.
ni para ponernos a pensar. Y recuerdo un compañero de izquierda muy querido que cuando le decían cuarentena, él decía que violan su libertad, y cuando decían no cuarentena, él decía, no, si ven, nos quieren exponer al virus. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos encierren o que no nos encierren? Pero yo creo que hay que ser bastante dialéctico en entender esa formulación. Segundo, lo del aislamiento físico. Por supuesto, una cosa es el aislamiento físico entre las personas como yo, pues levantados, resentidos y ahora estrato 4, que nos podemos dar el lujo de estar en un apartamento con la nevera más o menos. Pero si voy a Bosa, donde me crié, pues hombre, allí la cosa sigue siendo muy jodida y la gente tiene que salir a comer. Entonces hay que entender la ruptura de la cuarentena o del aislamiento físico tiene dos niveles. El que tiene que salir porque tiene que buscarse la vida y el irresponsable que hace la rumba porque quiere hacer la rumba. Yo no creo que eso se pueda medir con el mismo rasero. El lavado de manos, claro, el lavado de manos es otra de las estrategias que funcionan. Lo que pasa es que hay 2 millones de colombianos que no pueden lavarse las manos con agua potable, gracias, entre otros, al señor ministro de Hacienda, el de los bonos Carrasquilla. Entonces es muy complicado plantear. El problema no es solo de las vacunas. Y la bioseguridad, pues hombre, uno puede tener para comprarse un buen tapabocas, pero, por ejemplo, me decía una amiga ayer hablando, una amiga médica que está en Alemania, egresada de la Nacional también, me decía, mire, Víctor, el problema central es que aquí ya desecharon los tapabocas normalitos, aquí todo el mundo está usando N95 y los N95 se los está dando a la gente, los modelos de seguridad social, incluso la gente que está desempleada puede acceder mediante una especie de fórmula médica a las farmacias, y las farmacias les dan el N95. Es decir, hay una estructura social que permite la bioseguridad. En Colombia no solamente no hay distribución masiva de tapabocas, no los va a haber para las escuelas y colegios, aunque quieren abrir eso, sino que además los llenos de Transmilenio, del mío, del metro de Medellín, pues demuestra que el afán comercial lleva a que no baste con la bioseguridad. Entonces, la vacuna hay que verla en el marco de la conjunción de 4 elementos. La vacuna, con esto ya entro de lleno a lo otro, la protección física, aislamiento físico no implica aislamiento social, aquí estamos en una interacción social. La tercera, una renta básica. Si no hay renta básica, el profesor Garay hace poco terminó un proyecto, hay 7 propuestas de renta básica, todas son factibles y no son 200.000 pesitos, un mínimo, un salario mínimo, y ahí identificada la plata de dónde sale la renta básica. Entonces, las cuarentenas más la renta básica, más unos servicios de salud que darían para otra gran conferencia, sentido unos servicios de salud que no estén en manos de las EPS, donde se intervengan las unidades de cuidados intensivos privadas, donde se garantice el acceso a los servicios de salud, donde el mercado de la salud no prime, más las vacunas. Entonces, esa conjunción sí puede trancar la pandemia. Entonces, primero, eso implica una lectura frente a la ciencia. Estoy hablando fundamentalmente con personas universitarias, lo que implica que tengamos un debate sobre si todo es culpa del quehacer. Yo no sé por qué ese discurso de todo lo europeo es malo. Pues hay cosas europeas malas, hay cosas muy buenas, pero hay una actitud de eurofobia que yo creo que eso no es sano. Entonces, un culto a lo local terrible. 2, que la lógica es de los derechos humanos. Y 3, que solo una confabulación de estrategias, una suma de estrategias, permite realmente enfrentar el virus. Dentro de eso, la vacuna es una de ellas. Ahora entro al segundo bloque, que es el de las vacunas. Las vacunas son un desarrollo científico y tecnológico que aparece desde la época de cuando ustedes leyeron algunas cartas filosóficas de Voltaire. Ahí Voltaire dice, cuando no había la precisión de lo que era un virus ni una bacteria, acuérdense de la época de Voltaire, y el tipo dice, lo que se ha observado es que la gente se contagia de viruela, y los grandes cuando les da viruela se mueren más que los niños, la mortalidad es mayor. Entonces, Voltaire dice, lo que hay que hacer es coger y repartirle pústulas de viruela a todos los niños para que se infecten. Primero, porque se mueren muchos menos, y segundo, porque desarrollan inmunidad a la enfermedad. Eso es vacunas, así de simple, repartir pústulas. Pero curiosamente Voltaire también dice, eso es un deber del Estado, es una obligación del Estado. Entonces, lo primero que hay que decir a la luz de Voltaire es que es un concepto probado, objetivo, de prevención de la enfermedad, y segundo, que es una responsabilidad estatal. Dentro de esa responsabilidad estatal y el desarrollo tecnológico, nos encontramos, por supuesto, con un gran problema, que es la Big Pharma, el gran Pharma, que es un negocio brutal.
por supuesto, alguna vez estudiando haciendo mi doctorado en Europa, por ejemplo, estuve en un debate en Suecia, donde una investigadora mostraba cómo las farmacéuticas podrían producir medicamentos con solo el 10% de lo que ellos presentan como gastos, porque es que el 90% de los gastos son en publicidad. Unos datos brutales, y ahí había alguien de la farmacéutica, la discusión fue de muy alto nivel, pero lo cierto es que nos están robando a la humanidad con el cuento de que no, si no hay incentivos no se produce. Claro, pero es que hay incentivos de incentivos. Una cosa es que la empresa privada se gane unos pesitos y otra cosa que se enriquezca de esa manera. Entonces nos encontramos con dos. En nuestro rechazo a la Big Pharma y al negocio, terminamos por rechazar también la importancia de los medicamentos. Eso nos lleva a un debate, que es el debate de cómo accedemos. Pues hay un debate que tiene que ver con la gratuidad. En el caso de la gratuidad que se discutió frente a esta pandemia, la Organización Mundial del Comercio desarrolló varias reuniones y Colombia estuvo allí. Bueno, no es de sorprender, pero sí de indignar que la postura del gobierno del presidente Duque fue clara en mirar para otro lado y abstenerse de votar cuando se votó a favor del acceso universal gratuito a las vacunas. Y aquí nos metemos en otro debate, que es el debate de las patentes. El debate de las patentes es un debate de la propiedad intelectual, es un debate del acceso universal a recursos de salud y a los medios de la salud. Por supuesto, esta vacuna es importante porque también afecta a los países ricos. Si estuviéramos hablando de malaria, pues eso no le importa a nadie porque eso afecta solamente a pobres, o de dengue, o de calazar, por ejemplo, en Etiopía. Cuando yo trabajé en Etiopía teníamos unos casos muy grandes de calazar, y estos casos de calazar pues no son atendidos porque eso no le importa a nadie. Entonces, ahora, esa gratuidad pues la hemos perdido. La posibilidad de que el mundo reaccionara y de que el mundo dijera, necesitamos una vacuna con acceso universal, pues se fue a la basura. Eso demuestra en buena parte del mundo cómo está, más la compra que se tiene. Segundo, una cobertura, una negociación en bloque. Entonces ahí se plantearon algunas alternativas de la negociación en bloque. La más importante fue los llamados que hizo Costa Rica y Sudáfrica para negociar en bloque, y dentro de la cual lo que nos encontramos es que Colombia no obedece a ese llamado. Ramiro está diciendo en el chat, voy a leerlo porque me parece interesante, dice, la Big Pharma está al nivel de la industria de las armas de energía basada en fósiles y de la mafia. Sin duda, la Big Pharma es de los grandes negocios mundiales, gracias, y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que no podemos es, repito, por lo mismo rechazar. También se están haciendo vacunas en Cuba, en Rusia y en China, ahorita me refiero a eso. Entonces, varios países le han propuesto, oye, negociemos en bloque. Recordemos la famosa frase de Fidel Castro por ahí en los años 80, cuando algunos de ustedes eran imberbes, sin canas y flacos en la Universidad Nacional, y la crisis de la deuda externa. Y entonces Fidel dice, si yo le debo 100 millones de pesos a mi banco, yo estoy en problemas. Si yo le debo 100.000 millones de pesos a mi banco está en problemas. Si los países y el mercado internacional le hubiera dicho a las farmacéuticas, oiga, negociemos en bloque, se hubiera dado otra cosa. Lo cierto, lo que nos encontramos hoy es que AstraZeneca, por ejemplo, ya dejó claro que no le va a cumplir a la Unión Europea. Lo que sí queda claro es que Estados Unidos ha tratado de evitar la Unión Europea, de que se traslade vacunas a terceros países sin haber priorizado su mercado interno. Lo cierto es que Canadá, por ejemplo, compró 3 veces las vacunas de su población. Luego, de pronto, me ayuda a precisar los datos Claudia, si ya está con nosotros, en el sentido de que tienen mucho más vacunas, mucho más dosis de la población. Dígame, ¿ya llegó? Bueno. Entonces, ahí llega la intención suya. Vamos a darle entonces también a Claudia, sí, para que complemente. Ella te escuchó prácticamente todo eso. Vale, termino este bloquecito y adelante, Víctor. Palabra Claudia. Cierre ahí. Bien. Perfecto, entonces mira, hay una ideologización frente a la vacuna de Rusia y de China, un desdén, y lo último que puedo contar es, dos cosas. La cobertura universal, eso implica las discusiones que ha habido en Colombia. Si bien es cierto, ya se acepta, pero recuerden los debates iniciales donde se planteaba, por ejemplo, que los migrantes irregulares no tuvieran vacuna, que cierta gente que no pudiera comprar no tuviera vacuna. ¿Qué pasa con los habitantes de calle? Hubo incluso gente que planteaba que los adultos mayores no tuvieran vacuna.
Es decir, lo que se destila no es más que la expresión de una sociedad racista y clasista. Y la otra cosa para plantear, por último, es que en el sector salud, por ejemplo, hubo colegas que me manifestaban cómo se quería excluir a tres especialidades médicas, a los pediatras, a los psiquiatras y a los ginecostetras del acceso a la vacuna. Termino dándoles una noticia, ayer hablando con el embajador de Cuba, y esto va muy para Claudia, que yo sé que Claudia está muy pendiente de estas cosas. Cuba está diciendo, está trabajando la fase 3, hablando un poco, probando en población iraní, y está decidido que van a hacer la transferencia tecnológica de la vacuna cubana Soberana 2, que es la que ellos han trabajado 4 líneas, pero la que más desarrollada tienen, a todo el mundo de manera gratuita. Entonces no hay ese interés comercial. Yo creo que estas consideraciones sirven para después la persona que más sabe de vacunas, que es Claudia, nos ubique en el tema. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias por su introducción. Le damos la bienvenida a la química farmacéutica Claudia Patricia Vaca, y es profesora investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Es directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Y como les decía al comienzo, pues ha participado activamente en la política de medicamentos, precios de medicamentos en el país, que inició el gobierno por más o menos por los 2013 hacia acá. Bueno, doctora Claudia Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación de Punto de Partida. Bienvenida. Le damos un espacio para que usted haga una visión general acerca de ese tema que hoy mueve al mundo, las vacunas y de la COVID. Pues muchísimas gracias. Evidentemente escuché casi toda la presentación de Víctor, de hecho toda, no creo que pueda agregar mucho más al panorama que él presentó. Creo que se extendió con detalle en los elementos más preocupantes asociados al acceso. Me gustaría un poco, a partir de una pregunta que hay en el chat, preguntarles a ustedes a su vez si les parece que más bien hable de los tipos de vacunas que se han desarrollado y los principales hallazgos y preocupaciones o preguntas que están pendientes, en la idea de entender y conocer cuáles son las vacunas que potencialmente estarían disponibles en Colombia si es que se logra resolver el cuello de botella de la escasez artificial de vacunas en el mundo, en el que África y la América Latina pues son los principales afectados. O sea, la probabilidad de que nosotros logremos una vacunación de unos niveles importantes, masiva, va a ser difícil, pero sería bueno saber si a ustedes les interesa conocer cuáles son las vacunas que van a llegar potencialmente, cuáles son las preguntas que están pendientes sobre esas vacunas, si son iguales, si son lo mismo, cuáles serían las preocupaciones mayores, y entender un poco cuáles son los elementos más relevantes del plan de vacunación y las virajes que ha dado el gobierno. Una tertulia para que la gente pregunte, opine, y tú eres nuestra invitada, o sea que puedes enfocar el tema o las preguntas de las interrogantes que hay a nivel mundial de la accesibilidad, cómo el tema libre comercio se fue al traste con los países que siempre han promocionado el libre comercio, dicen hoy que no quieren dejar salir las vacunas, cómo el tema que creíamos que el COVID nos iba a volver más solidarios, despertó al final con las vacunas, lo peor de todos, que es cómo logramos bajar de primero una fila, no importando que los otros se queden ahí, entre comillas, atrás. Entonces, adelante. Abrimos así ya con la introducción que hizo Víctor Correa y con lo de Claudia, y abrimos hacia las preguntas, interrogantes que ella nos plantea, y la vacunaría, y puedes escoger. Adelante, Claudia. Bueno, pues creo que lo primero que tendría que decir es que nosotros teníamos al inicio de la pandemia la incertidumbre y la angustia global de, dada el rápido contagio que se estaba produciendo con el virus, qué probabilidades teníamos de tener rápido unas vacunas que permitieran a la humanidad salir de este atolladero. Y
En su momento, en el espacio, digamos, llamado a hacerlo, en el espacio global llamado a hacerlo, se plantearon dos grandes iniciativas, dos maneras de abordar el problema. Una manera que en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo del año pasado incluso se presentó y se dejó planteada como una iniciativa que pudiera ser la más importante y la que permitiría rápidamente, en el caso de tener las vacunas, hacer una distribución igualitaria, y era eh, una propuesta que presentó el ministro de Salud de Costa Rica, que consistía fundamentalmente en establecer un banco, un pool, se llama en inglés, como una agregación de toda la información, de todas las tecnologías que estaban en ese momento disponibles para el desarrollo de vacunas, de suerte que a través de un mecanismo abierto, un mecanismo compartido, una aproximación colaborativa de conocimiento abierto, se pudieran desarrollar rápidamente las vacunas, que se dejaran libres en el sentido de que no hubiese privatización y monopolio frente a ese conocimiento, para que además de eso no hubiera restricciones en la transferencia de tecnología, y la posibilidad de que se ubicaran rápidamente los sitios de producción en los cuales se pudiera escalar la producción para hacer una distribución igualitaria. En el marco de esa propuesta, que en inglés se llamaba CTAP, un acuerdo de un pool de información, de conocimiento abierto, tecnología abierta y posibilidades de transferencia rápida, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, propuso que se estableciera un mecanismo escalonado de cobertura, pero igualitario en el planeta, y era identificar la población de riesgo, repartir la misma cantidad de vacunas en todo el planeta para esa población de riesgo. De hecho, se hablaba del 20% para la cobertura de esa población de riesgo, y después, a medida que se fuera escalando la producción, de manera escalonada hacer la cobertura. Esa iniciativa, que es CITAP, presentada por el gobierno de Costa Rica, se presentó en la Asamblea Mundial de la Salud, y paralelamente se presentó una alternativa, una propuesta alternativa, que se denominó en inglés, era el accelerator, el mecanismo de aceleración de los desarrollos. En este caso, el accelerator tenía varios brazos para mecanismos diagnósticos, para pruebas diagnósticas, para ventiladores mecánicos, para otros dispositivos y para vacunas. El accelerator, el mecanismo acelerador para el desarrollo de vacunas, se llama COVAX, y el COVAX, que es un consorcio, es como una alianza público-privada coordinada por la Organización Mundial de la Salud, está sentado Gates Foundation, el Banco Mundial, una iniciativa que se llama CEPI para el desarrollo de vacunas, y eso se presentó paralelamente. O sea, las dos iniciativas se presentaron ante la Asamblea Mundial de la Salud. Y adivinan cuál dominó. La que dominó fue el acelerador. Y en el acelerador de vacunas, en COVAX, se defiende el statu quo. No es una iniciativa colaborativa en el sentido estricto. Lo que se hizo fue sugerir una agregación de demanda y el establecimiento de un portafolio para el desarrollo rápido de vacunas, inicialmente 9 vacunas, y un mecanismo de recolección de dinero para invertir fuertemente en el desarrollo de ese portafolio, de esas nuevas vacunas, y otras que estuvieran por fuera de COVAX, pues hacían su propio desarrollo, para que, manteniendo el statu quo a través de patentes, incentivo de mercado y competencia, no colaboración, sino competencia, se hiciera rápido ese desarrollo. Entonces quedaron en la Asamblea Mundial de la Salud pues esas dos alternativas. La comunidad global, una parte de la comunidad global, dentro de esas, digamos, la sociedad civil del sur global, que conocía la historia del VIH y otras historias anteriores sobre cómo en la provisión de bienes públicos promover un mecanismo competitivo basado en incentivos de monopolio puede ser
contraproducente, pero pues dominó esa mirada. De hecho, en Colombia nosotros, como Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y varias organizaciones, sugerimos y le pedimos al gobierno nacional que pues era valioso estar en COVAX, que se afiliaran a COVAX, como es un consorcio de afiliarse y pagar por anticipado una plata para acelerar esos desarrollos. Nosotros sugerimos, pues metas a COVAX, pero firme la propuesta del modelo colaborativo de conocimiento abierto, que era el CITAM. Pues, ¿qué pasó? Ya lo sabemos. Dominó COVAX, se cayó o por lo menos no tuvo suficiente oxígeno la iniciativa colaborativa. No se ha muerto todavía, pero quedó raquítica al lado de la plata que le pusieron los países que dijeron yo compro por anticipado, yo compro por anticipado. Ese capital de riesgo que se metió ahí fue el que le dio gasolina a las iniciativas de desarrollo para que rápidamente tuviéramos unas propuestas de vacunas que evidentemente se desarrollaron en menos de 7 u 8 meses, y los ensayos con humanos, los experimentos se aceleraron para garantizar unos resultados rápidos. Entonces, COVAX, evidentemente, y esta iniciativa de ese portafolio más unos desarrollos propios que se estaban adelantando, evidentemente dieron resultados rápidos. Nosotros en menos de 8 meses, 10 meses, hoy tenemos 9 vacunas aprobadas a nivel global. No todas de COVAX, quiero decir, no todas de COVAX. Y las que están por fuera tampoco solo desarrolladas con capital privado. De hecho, casi todos esos desarrollos tenían un componente de financiación pública muy fuerte, porque la investigación básica está justamente anclada en la investigación pública, en los dineros públicos de investigación. Pero amanecemos en enero, en febrero, con 9 aprobaciones de emergencia de vacunas, 3 de las cuales eran desarrollos de Occidente: Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna, y los otros 6 en Asia. Mientras vimos eso, dijimos, wow, la aceleración funcionó. O sea, los incentivos de patentes, la competencia rápida, la alianza público-privada entre los desarrollos que hay de capital público con la industria, lograron ponernos las vacunas en el planeta, ¿cierto? Y entonces, un poco más raquítico quedaba la idea de este acuerdo colaborativo de transferencia rápida y de colaboración. Pero seguíamos el movimiento por el acceso a medicamentos, por la salud pública, diciendo, ojo, ojo, que una cosa es tener los desarrollos y otra cosa es garantizar una distribución equitativa. Y ya en noviembre, The Economist y la Universidad de Duke, que estaba haciendo una mirada a ese modelo de competencia cerrada, había advertido, ojo, que con esa plata que se puso ahí, los países ricos compraron por anticipado más del 50% de la producción que todavía no había empezado. Ni siquiera los ensayos clínicos, ni siquiera los experimentos clínicos habían avanzado. Ese acaparamiento prematuro, alertábamos en ese momento, y se alertaba con esos estudios, va a generar una escasez artificial que va a echar por la borda el modelo solidario de la vacunación escalonada que se había propuesto. Y pues hoy sabemos que el 90% de las vacunas que se han aplicado en 3 países. La mayoría de los países del mundo, el 90% de la población del mundo todavía no ha recibido ni siquiera una sola vacuna. El modelo de aceleración lo que hizo fue profundizar la inequidad en el acceso a este bien esencial. Y es claro que además, con esa compra anticipada y con la carrera de los países ricos por comprar la producción y garantizar la cobertura de su población, se desnudó las fallas que ya se habían anticipado y que ya se conocen con suficiencia del modelo de innovación farmacéutica basada en patentes, en especial cuando se trata de bienes esenciales como las vacunas. O sea, desnudó esa realidad. De nada sirve, alguien decía,
un profesor bastante conocido en Colombia decía, seamos realistas, ¿para qué queremos que se tumben las patentes y se promueva un esquema de conocimiento abierto? Si nosotros nos vamos por ese camino, hoy no tendríamos esas vacunas. Y yo prefiero, decía ese profesor, yo prefiero una vacuna, que me vacunen con un producto biológico que es real, a que me vacunen con una hipótesis. La hipótesis era que se pueden hacer desarrollos sin propiedad intelectual. Yo prefiero la vacuna a una hipótesis. Y yo le contestaba después a ese profesor, pues profesor, teniendo 9 vacunas, en especial 3 de Europa y 6 de Asia, las vacunas siguen siendo una hipótesis para América Latina y para África. Entonces se vuelve un dilema moral, un dilema ético, el hecho de que teniendo las vacunas desarrolladas, no se pueda acceder a las mismas, no es posible acceder a las mismas. Y ese dilema moral, en este momento, puso de nuevo sobre el tapete Claudia, la discusión, puso de nuevo sobre el tapete la discusión de, evidentemente, hoy incluso pudiera ser necesario, es urgente que se retome la idea de suspender temporalmente las patentes relacionadas en general con COVID-19 y el know-how, los secretos industriales asociados a la producción de vacunas y de otros insumos médicos para COVID-19. Es una propuesta que presentó, por ejemplo, India y Sudáfrica, alternativa a esta propuesta colaborativa que se había hecho desde inicios del año pasado, diciendo, suspendamos temporalmente eso para acelerar rápido la transferencia de la tecnología a los países en donde se pueda producir para mejorar la distribución de las vacunas. Estamos hoy en ese escenario. Es cierto que tenemos una oferta mayor, todos los días una oferta mayor de vacunas, posiblemente la oferta va a quedar resuelta a finales de este año. Hemos llamado la atención la importancia de mirar a Asia y a los desarrollos latinoamericanos de vacunas, porque es cierto también que a nivel internacional los grandes proveedores de biológicos en el planeta en realidad están en Asia. Apostarle a las 3 empresas europeas es también un poco ingenuo porque 3 empresas no pueden suplir la demanda global de un biológico de esta naturaleza que requiere una cobertura, digamos, tan grande, 3.000 millones de habitantes del planeta no lo pueden suplir 3 empresas europeas, y hemos hecho el llamado a que se mire a Asia como un proveedor potencial grande, hemos llamado la atención de que se mire a América Latina y hemos llamado la atención de que se retome la idea de la colaboración, de la suspensión temporal de las patentes como una alternativa. Lo estamos haciendo y creo que en este momento sí hay voces que se suman a eso, incluso los países ricos están pidiendo eso. Nosotros creíamos que la falla iba a estar en la distribución de los países pobres, pues la falla también está en la distribución de los países ricos, está bloqueada, está desacelerada la dispensación en Europa, está bastante lenta la distribución en Estados Unidos y el plan de vacunación en Estados Unidos, y los 2 únicos países que han logrado una cobertura mayor al 30% de la población requerida en la vacunación son Israel y Emiratos Árabes Unidos, o sea que es Emiratos Árabes e Israel, lo que está demostrando es que al final hay una apartheid, o sea, los que tienen capacidad de pago, los ricos, que compraron por anticipado dosis suficientes al precio que les dijeran, fueron los que pudieron acceder a esas vacunas. Colombia hoy tiene aprobada una vacuna, aprobó que es la de Pfizer BioNTech, no le han dispensado ni una dosis de esa vacuna aún, posiblemente el 20 de febrero. Claudia, Pararía aquí, ¿te parece? Claudia y Víctor. Sí, a ver, realmente el tema de la vacuna se volvió un tema adicional, un tema de investigación. Pues ahí en mucha parte de la población en Colombia hablan de que un alto porcentaje, un 42%, tienen desconfianza de vacunarse. Ya Víctor había dicho al comienzo pues que no cree en la ciencia y que no quiere que no se vacune. Sin embargo, viene ese otro tema ideológico. Todos dijimos que la vacunación en unos países, no sabemos qué va, que lleva ya también mucho más a los países occidentales. Y al comienzo rechazada de tajo porque era la vacuna Putin. Ese tema, y tú hablas ahorita del tema de Asia, China, cómo la vacuna
¿Y qué perspectiva tenemos la vacuna como arma prácticamente ideológica y de poder? El que tiene capacidad de comprar, ellos quieren comprarla porque quieren reactivar económicamente nosotros. Y luego Claudia, pues, diga, esa visión de la vacuna, el mundo globalizado en donde las fuerzas de poder se mueven y las fuerzas económicas, ideológicas se siguen moviendo. A ver, algunas consideraciones. Lo primero es que este es después de, aunque, a ver, la idea de la globalización, eso no es un cuento de ahora. De hecho, Marx, en el primer párrafo del manifiesto del Partido Comunista, habla de que se acabaron las fronteras y que el mercado es internacional. Y ya algunos hablaban de 120 años antes de Cristo de lo mismo, pero bueno, ahora parece que el tema de globalización, que es una nueva palabra para una cosa vieja, pues viene de la mano del Facebook. Yo creo que el primer desafío global de nuestra época no es la guerra contra el terror, porque la guerra contra el terror tiene mucho de trampa y mucho de mentira, de eufemismo y de falacia, es este. Y aquí lo que se observa es que hay, por un lado, el debate del sometimiento al mercado. Hay dos modelos. De hecho, alguien decía que una de las cosas curiosas de la pandemia es que no es que haya vuelto a los ateos creyentes, sí, sino que volvió a los neoliberales keynesianos. Entonces es curioso cómo ahora mucho neoliberal está diciendo, no, que el Estado haga, que el Estado, y estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que uno observa, eso es como un primer elemento. Segundo, que se ahonda una lógica, que es la lógica de acaparamiento por parte de los países que pueden hacerlo, la lógica de desunión de los países pobres. Tercero, una gran ideologización de los discursos. Entonces si yo me voy a volver comunista o me voy a volver, si me aplican la vacuna los chinos o los rusos. Y la otra cosa que yo plantearía en ese mismo debate tiene que ver con el modelo que se impone. Ahora, ahí viene un debate y es el debate de las libertades individuales. Yo decía de manera folclórica al que no quiere que se vacune, pero hay una cosa, ¿no? Es el gran debate que se tuvo en el que dio Carlos Gaviria, perdonen que me alargue, cuando el cinturón de seguridad. La pregunta es, si yo quiero manejar sin cinturón de seguridad, pues yo hago lo que quiera. Sí, papá, pero es que usted puede matar a un tercero. Pero el problema de los delitos de salud pública, y no me van a citar a Foucault, créanme que yo lo leí juiciosamente, el aparato represor del Estado. Sí, pero ¿qué medidas utilizamos de interacción entre los seres humanos para que las personas entiendan que hay una responsabilidad con los vecinos? Por ejemplo, el afán de mandar a los niños a la escuela. Sí, pero el problema de los niños se mueren menos, también se mueren, pero transmiten mucho más. Y en los barrios pobres, que es donde más gente está muriendo, además, el 89% de los muertos en Colombia han sido los estrato 1, 2 y 3, muchas veces los viejitos y las viejitas son los que cuidan a los niños y a las niñas. Entonces hay una responsabilidad que yo creo que hay que mirarla. Yo creo que hay que dar un paso atrás en los debates, no solamente frente a la ciencia, sino frente a las normas de convivencia, frente a qué tenemos como salud pública, cuál es el papel de la epidemiología, cuál es el papel de la universidad, y ahí pensarse cosas. Yo creo que por ahí es el debate, creo que hay que dar un paso previo. Bueno, Gracias, Víctor. no sé, la nota que hacía Julio, la pregunta que hacía Julio era ¿qué tanto hay discriminación? Yo creo que lo hubo claramente desde el inicio, pero creo que en este momento ya todos los gobernantes están dando una mirada seria hacia Rusia. Sí, hay un pedazo importante de Rusia que es asiático. Cuando hablamos de mirar hacia, es mirar un poco más allá de... es mirar un poquito más allá de las 3 vacunas occidentales aprobadas. Angela Merkel ya hizo una solicitud de negociación y una llamada a la mesa de negociación a la vacuna de Sputnik, y eso fue precedido por una mensaje diplomático de reactivación de relaciones de Europa con Rusia. O sea que cambió un poco la relación y definitivamente sí está jugando un papel determinante el tema de la vacuna en la geopolítica. Lo mismo pasó en Colombia, los anuncios de bloqueo implicaron un llamado del gobierno nacional colombiano al gobierno ruso y a los proveedores de la vacuna rusa a la mesa de negociación. Y en América Latina tal vez ha sido el instrumento,
instrumento más importante para iniciar la vacunación, para garantizar cierto tipo de cobertura, no a las velocidades deseadas, pero por ejemplo, Argentina, Brasil y México han asumido esa como una estrategia bastante clara, incluida la posibilidad de una transferencia tecnológica para producción local. Y les quiero contar que Argentina, de hecho, estuvo sentada con la multinacional Pfizer. Pfizer exigió y AstraZeneca también exigieron una ley de indemnidad al Congreso de Argentina sobre los potenciales eventos adversos, de que no tuvieran ninguna responsabilidad sobre cualquier evento adverso que se produjera durante la vacunación. Argentina, igual que Colombia, expidió esa regulación en cumplimiento de esa presión, pero cuando la expidieron en Argentina, el ministro de Salud, Ginés González, con Pfizer, Pfizer le pidió otras cosas adicionales, cláusulas adicionales, porque no le servía suficiente esa ley. Y Ginés González le dijo, no, hasta allá yo no puedo llegar, lo siento, ya tengo un acuerdo con Rusia, con Gamaleya, y empezó la compra e importación de vacunas de Rusia, y hoy está vacunando. O sea, sí hay una, digamos, no debería ser un determinante de la decisión de compra de vacunación, de la vacuna, pero definitivamente sí está jugando un rol, y creo que incluso deberíamos hacer una lectura en la perspectiva de cómo hacer que desde las posturas diplomáticas y desde la agenda diplomática se cambie y se presione por un cambio en esa postura para facilitar la mirada de las vacunas asiáticas. Ya el mundo lo hizo, ya Colombia se acercó a Sinovac, a Sinopharm, a Sputnik para potencial distribución, y Europa definitivamente inició ese proceso y no podía hacerlo de otra manera por los problemas de distribución que tienen las empresas occidentales de las cuales había hablado. Yo agregaría dos cositas. Por un lado, fíjense que la crisis no es una crisis que aparezca el 6 de marzo. O sea, lo que Claudia bien subraya de la política exterior colombiana es que Colombia tiene un problema de política exterior crónico. O el problema de acceso a la SUSI, es que el debate sobre la salud en Colombia es un debate viejo. O el problema del hacinamiento en educación en época de pandemia, es que el hacinamiento ha sido una constante en nuestro sistema de salud. El problema de la demanda de la renta básica, es que la inequidad hace parte de Colombia. Es decir, lo que creo que sería un error es hacer el análisis como si Colombia hubiese empezado la lucha contra la pandemia el 6 de marzo y no que tuviera una deuda acumulada social, tecnológica, científica que le hubiera permitido. Por ejemplo, Colombia dejó de producir vacunas, por decir algo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a una pandemia cuando hemos renunciado a muchas cosas? Entonces, el análisis sí hay que hacerlo en un sentido amplio, como los elementos que planteaba Claudia. Y solamente un matiz, es cierto que Israel es uno de los países que se presenta como el de mayor vacunación, pero claro, excluyendo a la población palestina bajo ocupación, que son 4.3 millones de palestinos que les han permitido entrar, lo último que leí fueron 10.000 vacunas. O sea, con 10.000 vacunas no se hace un carajo, pero la figura de apartheid, de racismo, de ocupación, de genocidio contra los palestinos también se observa en época de pandemia. Es decir, en época de pandemia se han exacerbado injusticias que hemos visto a lo largo del planeta. Yo quisiera hacer un par de claridades que me parece que sí es importante tener, porque mucha de la argumentación en el análisis hacia atrás tiene elementos de esta naturaleza, pero también yo quisiera precisar que, por ejemplo, pues sobre todo por el diálogo que acabamos de tener, por ejemplo, el tema de que Colombia se equivocó al elegir las vacunas de la tecnología de RNA recombinante, de RNA mensajero para iniciar la vacunación o en su estrategia de negociación. Yo creo que más que equivocarse fue presionado tecnológicamente de una manera escandalosa por Pfizer, BioNTech, y en la angustia por tener acceso a las vacunas, y también un poco de arribismo tecnológico, solo se centró con las tres grandes empresas, que justamente son las que tienen hoy el problema de distribución, y dejó solamente para el final el plan B
de mirar las vacunas asiáticas. Yo sí creo de todas maneras que recordemos que esas vacunas nuevas, ultra nuevas de RNA mensajero, si bien han mostrado unas señales muy optimistas de eficacia, como herramienta de salud pública son limitadas en términos de las condiciones de almacenamiento que requieren ultracongelación, menos 70 grados centígrados para el almacenamiento y la distribución en un país de las diferencias geográficas nuestras, con las complicaciones de infraestructura en el transporte. Es una vacuna que no puede ser agitada porque puede perder sus características de estabilidad. Es una vacuna que ya el ministerio declaró que solamente va a aplicarse en 7 grandes ciudades que tienen la infraestructura para hacerlo, y esta vacuna no podría llegar, no es una herramienta que puede llegar hasta los lugares más extremos del país. Las vacunas que pudieran usarse para eso son las vacunas que se pueden transportar y se pueden almacenar a temperaturas habituales, entre 2 y 8 grados centígrados. Esas vacunas son las de Oxford, Sinovac, Sputnik, o de CureVac, otras vacunas que son, digamos, basadas en tecnologías que permiten un desarrollo farmacéutico estable. Y si esas vacunas no están disponibles en el país, entonces la geografía y la dispersión geográfica, que a su vez está asociada con los problemas de pobreza y de vulnerabilidad, se vuelve una barrera adicional. Entonces, no es que eligió mal o eligió con una mirada bastante insuficiente de la realidad geográfica, territorial y las necesidades de salud pública nuestras. Y eso también es un asunto que habría que considerar. Claudia, Yo quisiera ahí aclarar, aquí hay interrogante. una pregunta, perdóname, no sé si quisiera leer, dice, ¿las de COVAX no son para países pobres, son las que les sobran a los ricos? No, yo sí quisiera rescatar que COVAX es justamente un mecanismo de en principio solidario en el que los países ricos pagaban por adelantado, pero se comprometían a garantizar el mismo número de dosis subsidiadas para los países pobres. El problema es que en este escenario terminó incluso siendo insuficiente COVAX y no respondiendo a las necesidades del planeta. Y pues bueno, estamos en el problema que estamos. Sí, Julio. La autoridad siempre la relaciona. Hay una pregunta que surge sobre el país. Tardía de vacunas en el país, leyes de indemnidad que se dijeron las farmacias firmaron y que complementa con la secretismo contractual. Primero que todo, indemnidad frente a lo que pueda pasar, y segundo, no podemos saber qué firmaron. Entonces, como quien dice, Colombia entra tardío, da todas las garantías para no tener que poder reclamar nada, pero además no dice qué pasó. Eso ha generado pues un problema hasta de gobernanza y de desconfianza total. ¿Qué pasa con eso? Ya como la opinión de ustedes y qué ha pasado realmente, qué hay en el trasfondo. A ver, yo creo que hay un Víctor. principio hay un principio democrático que es el de la transparencia, y es al que algunas personas hemos confluido para desarrollar un proyecto de veeduría de la sociedad civil. Desde ahí lo que hemos planteado al gobierno es que haya transparencia en los contratos. La primera vez que salió el presidente Duque el 18 de diciembre pasado diciendo ya tenemos vacunas, y después sale el ministro de Salud decir no, es que no se han firmado los contratos. Yo creo que un ejercicio de la democracia. Ahí nos enfrentamos con varias cosas. Primero, nadie está rechazando que al presidente Duque le vaya bien. Hombre, sería infame, y de eso nos han acusado, que lo que queremos es que eso fracase para poder hablar mal de Duque. No, hombre, ojalá le fuera bien. Lo que pasa es que la realidad es tosuda y nos muestra que la cosa no está bien. Segundo, lo que pedimos es una claridad frente a los datos. El primer plan de vacunación que se hizo era una serie de ideas muy bonitas, pero uno lo miraba y decía, pero esto no es un plan es una cosa, digamos, con fechas, con sitios, con prioridades, bueno, ya se tiene uno más elaborado, pero el primero le generaba a uno como una duda muy grande de hasta dónde
hasta dónde se va a cumplir y qué es lo que se va a cumplir. Eso es lo primero. Lo segundo es que en las leyes de contratación aparecen, y Camilo Enciso ha desarrollado más trabajos al respecto, que ha hecho la exploración jurídica del caso, y lo que nos dice es que no hay ninguna razón jurídica. Víctor, te quedaste sin audio. Aló, no hay ninguna razón jurídica. Víctor, estás sin audio. No, se está escuchando. Yo escucho. Se está escuchando sí. bien. Julio, está Sí, escuchando bien. Creo que eres Está tú, bien, Julio. se escucha bien. Creo que Se eres escucha Julio. bien. Julio Eres se tú, quedó Julio, sordo. el que se quedó. Julio se quedó sordo. Es que la vejez no llega sola, querido Julio. Es broma, ¿no? Ahorita no te molestes. Bueno, el COVID. Bueno, lo que yo quería decir era que no hay en la normatividad colombiana ninguna herramienta para que el gobierno se ampare en la confidencialidad. Y además hay países que se han hecho públicos los contratos. Algunas cosas de confidencialidad se han borrado, pero no lo que preocupa, ¿qué es? Lo que preocupa es que no hay una actitud, hay una arrogancia, no hay un afán de transparencia. Y lo que nosotros estamos diciendo desde el punto de vista del Estado es que el Estado sea transparente con los ciudadanos. Y que exigir eso no es un acto de fastidiar, sino de derecho a la información que tenemos todas las personas. Pero Correcto. sí es Claudia. exigible y es deseable, sí es exigible y es deseable conocer los contratos y conocer la información asociada a los acuerdos de esta distribución. Es una condición que puso Pharma incluso a los países europeos, no solamente a Colombia, a Estados Unidos y a todos los países. Y esto era porque no querían, por un lado, que se conociera el precio para poder hacer discriminación de precios, pero también porque no tenían la certeza de cumplir los planes de entrega. Hicieron planes de entrega sin compromiso de garantía de cumplimiento a pesar de los de pagos anticipados. Entonces, era una manera bastante cruel, yo creo, de amarrar y de presionar a los gobiernos que hoy se está viendo, no tienen elementos legales para poder hacer cumplir los contenidos de los contratos. Si esos contratos se conocieran, los organismos de control político, la ciudadanía pudiera ayudar también a cambiar los escenarios de negociación y los pesos y contrapesos que incluso pudieran hacer más fácil la negociación a los gobiernos. Yo creo que en el fondo este chantaje tan fuerte de la industria y este sometimiento a cláusulas de confidencialidad tan leoninas, justamente buscaban bloquear posteriormente cualquier posibilidad de presión ciudadana que ayudara al gobierno en la exigencia. Europa ya liberó algunos de sus contratos. En principio un funcionario público lo hizo de manera inadvertida, creo que más bien lo hizo como un héroe, seguramente lo van a despedir, pero lo hizo como un héroe, y se veía ahí claramente que no había ninguna garantía de cláusulas de presión a la industria para que cumpliera eso. Y le tocó a la Unión Europea tomar una decisión que va en contra del libre comercio, en contra del mercado mismo, que es anunciar posibles bloqueos a las exportaciones de vacunas. Es, digamos, los gobiernos defensores de un mercado tratando de bloquear un mercado. Es una cosa muy contradictoria, muy paradójica lo que estamos viviendo en estos términos. Y lo otro que quisiera decir es que la transparencia tampoco ha estado dominando la información de los experimentos clínicos, y eso se utilizó mucho como un elemento para evitar sentarse con los proveedores de vacunas asiáticas o de Oriente, pues Rusia, China, y es cierto que estos países y estos sistemas políticos sufren de un problema de transparencia fuerte en el esquema cómo funcionan, pero se usó ese elemento como un elemento para no llamarlas a la mesa, cuando en todo caso las vacunas de Occidente no habían tampoco entregado información suficiente. Así que la transparencia debe de hacer en toda la cadena de negociación y de producción de las vacunas. Fue un mandato de la Asamblea Mundial de la Salud de 2019, porque se reconocía esa distorsión.
Y yo creo que también a quienes estamos haciendo veeduría o quienes estamos haciendo monitoreo de la información científica nos corresponde ser precisos y también ser cuidadosos en la información que transmitimos. Yo no estoy de acuerdo con Víctor en la afirmación que establece de que los niños son los más grandes transmisores. Las investigaciones muestran que los niños ni tienen factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones y formas graves de la enfermedad. Hay algunas condiciones muy particulares, casi marginales, completamente marginales, sobre complicaciones y muerte en niños. También se ha establecido que no son unos grandes transmisores. Es cierto, y que lo que sí deberíamos ser claros en decir es que es cierto que el retorno a la educación debería garantizarse en unas condiciones que permitan los principios básicos de la protección, el aislamiento, la dotación suficiente, la ventilación suficiente, y que los maestros que tengan condiciones de riesgo deberían acceder prioritariamente a la vacunación para facilitar el regreso a las escuelas. Pero utilizar el argumento de los niños como transmisores que no está adecuado. Bueno, vamos llegando como el tiempo avanzando, desafortunadamente. Preguntas rápidas. ¿Ustedes con qué vacuna le pondrían ustedes? ¿Qué vacuna prefieren ustedes? Víctor. Yo me pongo la que me toque. Claudia. Sí, yo también creo que no. Las investigaciones y los resultados han mostrado que no hay ninguna vacuna superior a otra y que todas tienen por lo menos las primeras señales de datos de resultados de eficacia y seguridad, unos perfiles similares. No hay superioridad entre una y otra. Y uno no debería ni mirar la marca ni mirar el país de origen, la que le toque a uno. En tanto, la Agencia Sanitaria Colombiana haya realizado las revisiones suficientes y la garantía de haber aprobado con los suficientes datos. Exigirle a todas las compañías, no importa de dónde vengan, ni qué marca, ni qué estatus tengan, toda la información y los datos para estar tranquilos de que la seguridad y la eficacia, digamos, que anuncian es realmente la que pudiera proteger a la población. Segunda pregunta rápida. ¿Debe afectar la vacuna el material genético del receptor? No, yo le recomiendo que lean la declaración de la Asociación Colombiana de Genética, de Genetistas, de Médicos Genetistas, que aclaraba que en realidad lo que hay cuando se vacunan con la ARN mensajero son unas instrucciones que se dan específicas sobre las características de la proteína del virus, que es como la llave de entrada al organismo, y esa señal la reconoce el sistema inmune para desarrollar anticuerpos para la protección. No está entrando ni un virus, ni está alterando el material genético, ni está entrando una información que pudiera alterar el material genético. La información que se genera es una simulación, una señal para simular la entrada en el organismo del virus y poder generar la respuesta, pero no existiría ninguna preocupación. Igual tenemos que hacer una vigilancia a largo plazo sobre otros eventos adversos menos comunes y que pudieran ser, digamos, pues son menos comunes, pero que pudieran ser más complejos en términos, por ejemplo, musculares o neurológicos, pero hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que pudieran aparecer y que pudieran ser menos seguras que otros. Otra pregunta rápida. ¿Surgirá nuevo modelo de turismo vacunación? Pues ya los cubanos están apostándole a eso, por lo menos eso dicen. A ver, varias cosas, ¿no? La primera es sobre las vacunas. Revisaba en esos días un informe, y perdónenme no acordarme de la fuente, y tiene que ver es con el desarrollo de la enfermedad, digamos, en su expresión leve, para decirlo de alguna manera. Ahora, la cobertura en términos de prevenir, los análisis que se hacen de prevenir la mortalidad, todas ofrecen evidentemente un valor, una cobertura y una protección similar. En relación con lo de los niños, hay un debate, Claudia, que después lo damos, sobre la infancia, por lo menos lo que dicen algunos de los pediatras. Y la tercera cosa, la pregunta que hay sobre los menores, ¿no? Entonces, sobre los menores de edad,
no hay estudios, o sea, la vacuna no se va a aplicar en niños ni en mujeres embarazadas. Yo no sé, Claudia, qué has leído de eso, pero como no se ha hecho pruebas en niños y en mujeres embarazadas, pues la vacuna no se va a aplicar en ese tipo de poblaciones. De acuerdo, tal cual. No se incorporan estas poblaciones porque los experimentos no fueron incorporadas más por razones de protección que de cualquier otra razón. En todo caso, sí se ha llamado la atención de la importancia de hacer estudios en el embarazo porque sí que COVID-19 puede ser un riesgo mayor de complicaciones de mujeres embarazadas. Aquí preguntan si se puede aplicar la de AstraZeneca, la primera dosis, y en la segunda dosis la de Sputnik, me imagino. Es Pfizer, de la Sputnik. Esa discusión está abierta. Pareciera que el modelo de la vacuna rusa es un modelo de combinación viral. Un vector viral de un tipo en la primera dosis y un vector viral de otro tipo en la segunda dosis para mejorar la eficacia y la respuesta del sistema inmune. La vacuna de Oxford se parece mucho a la de Sputnik, pero las dos dosis que se dan se hacen sobre el mismo vector viral. Entonces, lo que están haciendo ahora los de Oxford, AstraZeneca, es utilizar el modelo combinado de vector viral para ver si mejora su eficacia, y eso significaría que tendríamos un genérico de la vacuna vectores virales, AstraZeneca y Sputnik, y posiblemente permitirían usar una segunda dosis con la vacuna de Sputnik, pero por ahora, hasta ahora está ese desarrollo para garantizar esa sustitución. Otra pregunta rápida. Dicen que la vacuna solamente protege 3 meses. O por ahí está un desafortunado video de alguien muy reconocido en el país. Los estudios de la vacuna. Aún no se conoce la duración de la inmunidad que genera la vacuna, porque los experimentos con los que se aprobaron tenían una duración limitada, y el seguimiento que se había propuesto en los protocolos era de 24 meses, se hizo con seguimientos a 8 meses. La idea es que en el seguimiento se logre establecer cuál es la duración de esa inmunidad. Se esperaría que sea mayor a la inmunidad generada por el contagio, por los anticuerpos generados por el contagio. Hoy la inmunidad generada por el contagio está aceptable, es muy aceptable, es de mayor de 8 a 10 veces, con unas probabilidades muy, muy bajas de reinfección. Entonces, esperamos que en el seguimiento de esas vacunas, a todas las que hay, la duración de esa inmunidad sea igual o mayor a la generada por la inmunidad adquirida por contagio. Y lo otro que quisiera decir es que, para precisar, es importante tener en cuenta, hay algunas vacunas, en especial la vacuna de AstraZeneca Oxford, que pudiera prevenir las formas leves de la enfermedad. Los primeros resultados han mostrado que pudiera hacerlo, pero en general todas las vacunas lo que están previniendo son las formas graves y manifestaciones graves de la enfermedad, que es lo que nos importa, porque ya sabemos que muchas personas se pueden contagiar, pero una porción muy pequeña es la que cursa con síntomas o con complicaciones que generen hospitalización, menos del 10% de las personas. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos en la disminución de las formas graves para evitar complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Por ahora sabemos que previene las formas graves, complicaciones de la enfermedad, y tendríamos que saber qué tanto reducen hospitalización y qué tanto reducen mortalidad. Sí, ahí hay varias otras cosas, tienen que ver con, digamos, con una labor pedagógica a favor de las vacunas. Por ejemplo, la gente que dice, no, esa vacuna yo no creo porque se ha desarrollado muy rápido. Sí, hombre, pero es que el mundo está corriendo muy rápido. El desarrollo científico-tecnológico de hoy en día tiene mucho acumulado. El estudio en esta familia de virus se viene haciendo a partir de virus de la misma familia hace años, hace las últimas décadas. Entonces, yo quiero llamar la atención, porque es que a veces como que, no, esa vacuna, eso tan rápido, eso ya la tenían hecha y la tenían guardada. O la gente que le dice a uno, mire, es que aquí en esta caja de medicamentos dice coronavirus. Lo que pasa es que coronavirus es la familia del virus.
Entonces hay coronavirus de hace 20 años que ya existían y la gente dice, si ves que ya existía el coronavirus, no están mintiendo. Eso hace que hoy por hoy mucha gente en Colombia no quiera vacunarse. Entonces yo creo que también tenemos como sociedad el compromiso pedagógico. Y el otro elemento es el de los efectos secundarios. Pues casi todas las vacunas que yo me acuerdo tienen efectos secundarios. Yo no me acuerdo de ninguna que no tenga, así sea leve, un dolor de cabeza, pero quiero subrayar lo que dice Claudia. Si a uno le da coronavirus y le da una gripita y un malestar y todo, si se queda en la casa y no se muere, pues eso ya es un factor de, entre tener una gripa pequeña y morirse, me quedo con la gripa pequeña. Ahora, leí en estos días que se han encontrado anticuerpos, o sea, no se podía medir porque es que esta pandemia lleva un añito largo, eso no es más, entonces tampoco se puede esperar que se tengan respuestas absolutas sobre cuánto va a durar. Sin embargo, en una serie encontraron anticuerpos en el 85% de las personas infectadas al comienzo de la pandemia. Entonces, lo que uno ve es que hay una respuesta inmune importante. Y la segunda cosa es de que hay personas que no tienen anticuerpos, pero a ver, en la memoria inmune del organismo se queda información que puede activarse para responder. Entonces, que la vacuna no proteja 20 años, bueno, muchas vacunas tienen refuerzos, eso sí es normal, por ejemplo, la vacuna de la malaria, pues a los 10 años hay que hacerse los refuerzos, y la otra cosa, las vacunas, por ejemplo, la influenza que se han sacado en Europa, pues prácticamente hay que vacunar a los viejitos cada año. Entonces, quiero decir, todo eso es cierto, y son, digamos, peros pequeños que uno le puede colocar a la vacuna. Lo que quiero llamar la atención, y este es mi punto, es que esos peros no se conviertan en un argumento para rechazar de plano la vacuna o los esfuerzos científicos que se hace para que la gente las tenga. Última pregunta desde el cierre para los dos. Las cepas, las nuevas cepas, la británica, la sudáfrica, la brasileña, ha habido tantas familias que sacan la noticia de los periodistas e inventan otras cuantas. ¿Qué tanta protección la vacuna hacia las nuevas variantes del coronavirus? Todavía no se han hecho estimaciones detalladas de cada vacuna sobre cada uno de los virus, pero en principio, tanto las variantes identificadas como las primeras estimaciones, en especial para la vacuna de Moderna, para la vacuna de Oxford y para la vacuna de Pfizer, dirían que las vacunas siguen siendo efectivas para esas variantes, y las otras, las asiáticas o de Oriente, para no discutir qué tanto territorio Rusia tiene de Asia y qué tanto Europa. Las de Oriente, en principio, por ahora, responden bien a las variantes. Tendremos que revisar qué tanto en la vacunación esto se mantiene en términos, digamos, poblacionales, ya no de experimento clínico, sino poblacionales, 1, y 2, qué tanto el hecho de haber vacunado de manera discriminatoria y tan desigual también presiona a las adaptaciones del virus. Porque esto sí es grave, porque la vacunación inequitativa no es solo un problema, digamos, de moral, de equidad, en principio, digamos, de humanidad, de humanismo básico, de derechos humanos, sino que es un problema epidemiológico virológico. Los virus, mientras tengan posibilidades de adaptarse para entrar al organismo, lo van a hacer, y el hecho de haber vacunado diferencialmente puede generar una capacidad adaptativa mayor del virus, sobre todo en un mundo en el que hay una interconexión tan fuerte y unas migraciones tan claras, tan altas, tan intensas. Yo quiero despedirme con un comentario final, si me lo permiten. Yo saludo a Rodrigo, que dice que él pues le apuesta a la moringa, matarratón y marihuana. Va muy bien, uno le toma lo que le da la gana, esa es parte de la libertad. Yo lo que quiero decir es una cosa. Los estudios iniciales de China reportaban que la forma grave, la expresión grave de la enfermedad, la expresión de la enfermedad se daba en los primeros estudios, 81% de personas eran síntomas leves o no síntomas, un 19% de moderados o graves, y una mortalidad que ha ido variando a veces del 3%, 5%, bueno, en fin. Si yo le doy aguapanela con queso y limón partido a la luz de la luna a 100 pacientes con COVID, es posible que se salven 97. Pero a ver, seamos serios, eso no quiere decir que el limón partido a la luz de la luna haya salvado al 97%, sino que se van a salvar.
Entonces, sobre esa lógica se han construido toda una cantidad de teorías, de tratamientos artesanales y mágicos, que está bien, tómense lo que quieran, pero no dejen de lavarse las manos y de usar el tapabocas. El problema grave que yo tengo frente a eso es que mucha gente dice, como yo tomo moringa y agua con ajo y no sé qué, entonces ¿para qué me pongo el tapabocas? Entonces, esas aproximaciones de Natalia París, de la rumba, pero todos estamos cubiertos porque nos tomamos la moringa y el dióxido de cloro, me parece una cosa de irresponsabilidad para con los demás. Uno se toma lo que uno quiera y uno se muere como uno quiera, pero me parece que el entorno social debería mirarse con un poquito más de cuidado. Bueno, una pregunta así para cerrar el tema, para que hagan su comentario final, es, aquí estamos un grupo de personas que nos movemos en el medio, en la sociedad colombiana. ¿Cuál debería ser nuestro papel? ¿Qué recomendarían, además de seguir usando las medidas de aislamiento, de tapabocas? Ojalá el sistema de salud lo proveyera de buena calidad y lavado de manos, pero ¿qué debería el papel ahorita de la sociedad, los que tenemos la información, para promover la vacunación? Y además sus comentarios finales. Bueno, ya que Claudia está ahí pensando, o no sé si le está llegando tarde el retorno, yo me adelanto y me despacho con esto y con esto me despido. Lo primero que hay que hacer es acompañarnos en el cacerolazo por la renta básica y la vacunación este 10 de febrero a las 7 de la noche. La segunda cosa es, yo los invito y las invito a que usen sus canales para abrir debates académicos explicando dentro de una lógica, dentro de una responsabilidad social, lo que hay para que la gente le pierda el miedo a vacunarse. No podemos seguir con la teoría de la conspiración. Y la otra cosa, creo que como ciudadanía tenemos que exigir al gobierno transparencia frente a las vacunas y eso. Y solidaridad, cooperación y disciplina, como dice Ramiro ahí. Claudia, para que complete con tu respuesta, ¿llegarán las vacunas? Yo siento que hay que tener una noción de realismo sobre el problema global de escasez. Posiblemente a nosotros nos van a llegar vacunas a cuentagotas como le está llegando a varios de los países de América Latina. Eso no significa que no sigamos haciendo unos esfuerzos, una presión, porque se cambian las condiciones de las reglas del juego. Y en ese sentido quisiera aclarar e insistir que no depende del gobierno nacional, es un asunto global de una magnitud grande que requiere una movilización no solo nacional, sino, digamos, global, y insistiría en que tenemos que hacer un esfuerzo por presionar que se cambie la estrategia diplomática, las condiciones de negociación y se garantice transparencia en todos estos procesos. Lo segundo que quisiera decir es que con esa noción de realismo, si eso no pasa, porque es un mundo que está, digamos, arrasado por este modelo tan desigual y tan salvaje, si eso no pasa, la noción de realismo significa que tenemos que hacer uso de las herramientas más sencillas, incluso que nos deberían poner en un punto, digamos, mucho menos descrestados con la tecnología. Miren, la máquina de coser, como decía Ramonet en un artículo en Le Monde Diplomatique hace algunos meses, es en realidad la que está transformando el asunto, y es los tapabocas bien usados, de un buen diseño, con una buena ventilación, evitando aglomeraciones innecesarias y garantizando el distanciamiento. Al final eso es lo que nos va a resolver el asunto y, por supuesto, la garantía de unos alivios sociales y económicos directos, serios y suficientes para que las personas más vulnerables, de más escasos recursos, si tienen que someterse a confinamientos sucesivos, puedan mantener las condiciones básicas, dignas, de alimentación, de vivienda, e incluso yo sumaría a eso la posibilidad de paquete básico de Internet para que también se puedan mantener las actividades virtuales que garanticen, digamos, que estamos funcionales y que podemos mantener nuestras actividades. Claudia, para complementar. ¿Se puede hacer una propuesta por el micrófono abierto? Francisco, adelante.
Sí, bueno, primero felicito a ti, al portal que abrió este extraordinario debate. Saludo a Claudia, que la conocí en la Nacional en el 2019, a Víctor, un placer escucharlo. La propuesta concreta que yo hago es la siguiente. Me parece que sería la ocasión para constituir una especie de comisión ciudadana político-científica de seguimiento y evaluación de este problema, liderados por personas como Víctor, como Claudia, como profesionales de los distintos gremios y colegios académicos, pero que podamos darle información a la ciudadanía en general y que podamos, no sé, que cada 15 días o cada mes ir revisando cómo va la cosa, porque yo creo que hay una cosa que queda clara: no confiamos en el manejo que le ha hecho a la pandemia el gobierno. Se necesita una voz autónoma ciudadana que combine claridad política, pero sobre todo pertinencia científica, entre otras cosas, para disipar tanta cucaracha y tanto mito pendejo que sobre esto hay. Eso es todo concretamente. No sé, Julio, si tú y tu portal o esta, la que propició esta reunión, toma la iniciativa, y yo creo que habría muchísimas redes sociales que se vincularían a ese proceso. Gracias. Los invitamos a que nos den tus teléfonos y correos en el chat para vincularlos al grupo de punto de partida. Bueno, definitivamente este tema muy interesante. Yo complementaría como medidas: esto no es de cuidado intensivo nada más, es de atención primaria en salud, de seguimiento, de vigilancia epidemiológica, de no abandono de los pacientes en la casa, que es lo que pasa en el país. Entonces estamos dejando abandonados desde salud en la casa, pero además abandonados sin un ingreso básico para garantizar su sostenibilidad. A todos, muchas gracias. Julio, Sí, adelante, Pedro Felipe. Bueno, agradecerles a Claudia y a Víctor su participación en este conversatorio que ya se volvió habitual y esperamos pues que sea habitual. Y como decía Julio, para todo el tiempo, el año pasado, pues tuvimos prácticamente desde que inició la pandemia, pues fue la oportunidad de encontrarnos a través de este medio, y esperamos seguir igual este año. Ahí los estamos invitando. Este conversatorio pues lo vamos a publicar en el canal de YouTube de Punto de Partida y lo vamos a distribuir por las diferentes redes sociales. También los invitamos, la revista también tiene un portal. Víctor, en ese portal tú puedes encontrar las revistas de esa época, cuando entraste de primíparo a la Universidad Nacional. Ahí están publicadas las 6 revistas que se publicaron allá en la Universidad Nacional. Entonces, pues para invitarlos cordialmente a que visiten la página, a que visiten el canal de YouTube. Y dentro de 15 días, Julio, tenemos otro conversatorio sobre el tema de la vacuna, ¿cierto, Julio? Sí, en 15 días, hoy fue sobre la vacuna. 15 días es el tema de la operación de vacunación. Las etapas, la priorización y cómo se mueve la equidad en eso. Migrante, no migrante, habitantes de calle que mencionaba ahora Víctor. Y ese tema de equidad, que en un momento dado, como decían ahora, el momento de vacunar a algunos y no vacunar a otros, terminamos generando un problema adicional, además de la discriminación. Entonces, dentro de 15 días, el tema ya es la operación de la vacunación en Colombia. Los retos logísticos de un gobierno que casi siempre el tema de la salud pública lo fuimos dejando de lado, y que la pandemia nos demostró que era nuestra gran falencia, el tema de la salud pública. Y que desafortunadamente ahora con la vacunación, el PAI que nunca fue objeto de las EPS, ahora sí se volvió. Parece que cuando hay dinero ya como que hay otros actores interesados. Eso para dentro de 15 días. Sobre para vacunas, dentro de 8, Felipe, anuncia lo de... Dentro de 8 días vamos a traer un encuentro con el grupo Chimizapagua, que lo conocimos los viejos de la Universidad Nacional allá en el Auditorio León de Gay, y los hemos reencontrado y vamos a hacer un conversatorio y los vamos a poner parece que están en diferentes sitios del mundo, no están agrupados. Entonces vamos a ver si podemos hacer un concierto, ¿no? Virtual, de esos que se hacen ahora, y los invitamos para que
escuchen nuevamente a Chimisapagua, la música andina, esa que escuchamos. Tocando y cantando Ojos Azules. Exactamente, incluso o sea, Francisco, creo que Francisco nos conocimos allá en las asignaturas de Ingeniería Química, Ingeniería Agrícola, creo. No, yo soy de Sociología, pero mi hermano era de Ingeniería Agrícola y Química. Bueno, esa es una historia que después hablaremos. Pero, sí, señor, claro. Yo conocí a tu hermano. Entonces, al pirata. Dentro de 8 días tenemos Chimisapagua, dentro de 15 días, la operación de vacunación contra la COVID en Colombia, y cada 8 días tenemos una acción. En la página web de Punto de Partida, que es puntodepartida.com.co, encuentras siempre el link para vincularse en las tertulias sabatinas. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, agradecidísimos por su deferencia, respuesta rápida, porque fue una invitación que, como todos los nacionales de última hora, a Víctor por todo, por la atención, a todos los asistentes. Muchas gracias. Ha sido un momento delicioso. Buena tarde a todos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.